Un vector o arreglo contiene una serie de elementos del mismo tipo y se distingue por medio de un índice, es decir, de la posición en la que se encuentran definidos. Los vectores regularmente nos sirven para poder almacenar un conjunto de datos del mismo tipo con el cual podemos realizar operaciones, en su mayoría de tipo iterativas, de manera que en cada una de las cajas nosotros podamos almacenar un dato y posteriormente poder acudir a él, es decir, obtenerlo a través de su índice o de su posición. En R, para poder crear vectores, necesitamos utilizar el método C y posteriormente dentro de ese método los valores que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, creemos un vector numérico, usemos la convención del punto, recordemos que esta es una de las convenciones más usadas en R. Posteriormente asignamos y vamos a crear un vector. Entre paréntesis pondremos todos los valores que nosotros queramos crear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hemos creado nuestro vector numérico. Ahora revisemos con lo que tenemos anteriormente. En las primeras variables solamente asignamos un valor, es decir, tenemos una sola posición, es decir, cada uno de estos valores equivale a un dato. En el A es 100, en el B son 1000. Ahora que nosotros hemos creado un vector, la estructura cambia, es decir, nosotros estamos diciendo que es un vector de tipo numérico, que es lo que nos indica en el primer parámetro, y posteriormente viene el total de elementos que tenemos, es decir, del 1 al 10. Tenemos 10 elementos. ¿Y de qué se compone este rango de elementos? Este es el intervalo inicial, el intervalo final. Se compone de datos del 1 al 10. ¿Qué sucede si ahora voy a crear este mismo valor numérico, también de 10 datos, pero de una manera, pues, totalmente aleatoria? Vamos a ver si la estructura es exactamente igual. Vector, punto numérico, punto 2, C, 4, 50, 29, 29, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aproveché para crear esta variable incluyendo un número 2 para que veas que también puedes utilizar datos numéricos en tus variables. Y también vamos a comparar cuál es la diferencia entre uno y otro. Ambos son de tipo numérico, nos dice que está formado por 10 elementos del 1 al 10. Lo que cambia son los datos que tenemos. Esto es de aquí, es solamente el rango que le corresponde al total de elementos que está almacenando. También podemos crear vectores de caracteres. Vamos a crear un vector.char, asignamos con C. Y podemos asignar tipos de datos. Ahora carácter, le decimos Juan, Inés, Jaime, Sara. Damos Enter. La diferencia es que de tipo es char, carácter, tiene 4 elementos y estos son los valores que está almacenando. Imprimamos el vector.char y aquí están las posiciones de este elemento. Ahora vector.numérico y nos dice que tiene estos valores de tipo entero. Es posible también crear vectores de tipo booleano con C, TF. Recordemos que no es necesario escribirlo todo, true, false. Podemos poner T y F. Vector.bool. Aquí está, true, false. Y el tipo de dato ahora cambia a logical. 1, 2, tiene 2 elementos. ¿Cuáles son? True, false. Para confirmar que efectivamente es un vector, recordemos que tenemos el método class y les decimos que imprima de qué tipo es el vector numérico. Y nos dice numeric, class vector.char, es carácter, class vector.vol, que es un lógico. Al inicio les comenté que son una serie de elementos del mismo tipo. Y por ejemplo, si lo definimos de la siguiente manera, le decimos vector C, hola, 1, 2, 3. Imprimimos vector. Miren qué pasa. Tenemos el hola, sí los valores 1, 2, 3,
pero no son de tipo numérico. Lo está convirtiendo cada uno de ellos a carácter. No tuvimos la necesidad de ponerle las comillas o comillas simples como tú desees. Lo convierte a carácter. Y el tipo de dato nos está diciendo que es char, es decir, caracteres. ¿Y qué sucede si ahora incluimos un poco más? Le decimos vector. Nos dice que es de carácter. Vamos a incluir algunos otros elementos en este vector para ver qué pasa. Por ejemplo, agrego un true, agrego un hola, agrego un 2, un 3. Imprimimos el vector y nos dice que sigue siendo de tipo carácter. Así es como lo está convirtiendo. Vector igual de tipo carácter. Y aquí lo vemos. Tenemos el true hola 1, 2, 3. Porque es el valor que nos está permitiendo convertirlo a todo. Recordemos que los vectores tienen que ser elementos del mismo tipo y de cierta manera R nos está obligando a que los datos que estamos poniendo tengan que ser del mismo tipo, en este caso, caracteres. Hagamos un par de ejercicios más con los vectores. Vamos a escribir, por ejemplo, goles, C, 25, 29, 10, 30, 50, 20. Después le vamos a decir que imprima goles. Estos son nuestro vector de goles. Y ahora agreguemos a goles lo siguiente. Otro vector que es Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Juventus, Torino. Son equipos de fútbol italiano. Damos Enter. Ahora imprimimos goles y veamos qué sucede. El método names lo que nos permite hacer es asignarle a nuestro vector una cabecera. Esta cabecera corresponde a estos valores de este nuevo vector que hemos creado. Y lo que hace es hacer una asignación de acuerdo a su posición. Es decir, en la posición 1 asignamos esta etiqueta, en la siguiente, en la 29, asignamos el valor de Roma y así sucesivamente hasta agregar Torino. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente con el método names y diciéndole que a este vector en particular ahora le asigne un vector adicional que son los nombres. De manera que ahora nuestros datos ya tienen una cabecera. Ahora hagamos algunas operaciones con vectores de la siguiente manera. Vamos a crear uno nuevo. 10, 20, 30, 40, 50. Y ahora C, B es 15, 25, 35, 45, 55. Vamos a sumar estos nuevos valores. Aquí ya estamos creando nuestro vector. Acabamos de reemplazar lo que teníamos anteriormente. Y ahora sumemos, por ejemplo, A más B. Y está sumando de acuerdo a su posición. Este primer valor lo suma al siguiente. 20 lo suma 25, lo cual nos da 45. Posteriormente 30, 35, 65 y así sucesivamente. Y así podemos hacer con los demás operadores. Restamos. Podemos multiplicar también. 10 por 15. 50 por 55. Podemos también hacer una división, por ejemplo. Y podemos hacer un exponente. Y de esta manera podemos utilizar los operadores matemáticos en los vectores. Para poder devolver los datos de cada uno de los elementos que tenemos, por ejemplo, de A, que tenemos este vector, y queremos devolver alguno de acuerdo a su posición, por ejemplo, podemos decir A1, que es 10. En R sus posiciones empiezan desde el 1, no desde el 0 como en algunos otros lenguajes de programación. Esta es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora devolvamos, por ejemplo, la posición 3, que corresponde a 30. ¿Y qué sucede si yo le digo posición 10? Pues nos dice que no existe el valor. También podemos sumar
los datos del vector, por ejemplo, sum A, y nos dice que la suma de todos estos elementos es 150. Podemos obtener el producto con prod, podemos también obtener la media con A, la desviación estándar con SD. Podemos encontrar también cuál es su elemento máximo con max o su elemento mínimo con min. Por supuesto, también es posible que utilicemos operadores de comparación. Vamos a crear un nuevo vector que tenga los siguientes valores: 1,5, 10, 20, 30, 40 y una variable que sea b y que sea igual a 5. Para poder comparar le decimos vector es menor que el valor de b y nos dice que true, false, false, false. La comparación que está haciendo es 1 a 1, es decir, el 1 es menor que 5, sí, por eso es true. El 5 es menor que 5, no, son iguales, por eso es false. Y así sucesivamente hasta preguntar si el 40 es menor que 5 y nos dice que no, que es falso. Vamos a hacer con vector es mayor que b. Nos dice que todos los demás elementos a partir de 10 sí son mayores que 5. Vector es mayor o igual que b. De la misma manera compara. Y vector es menor o igual que b. Y de esta manera puedes utilizar los operadores de comparación con un vector y un dato numérico. Cuando tenemos un vector y este vector tiene diferentes elementos, suele ser común el poder obtener solamente un dato, un rango de ellos, como vimos anteriormente, por ejemplo 3, que es el valor de 10, y podemos decir que nos dé ciertos rangos, por ejemplo 2 puntos, 4. Lo que nos está dando como resultado son intervalos, son los datos que estén en estos intervalos, que es la posición inicial y la posición final, es decir, a partir de aquí es el primer dato es en la posición 2, 1, 2, es decir, el 5, y todo lo que corresponda entre la posición 2 y la posición 4, que es nuestro límite superior, lo va a mostrar, es decir, muestra 2, 3 y 4. Por eso imprime del 5 al 10. Si nosotros deseamos mostrar únicamente aquellos valores que cumplan una condición, por ejemplo, muestra de este vector solamente aquellos datos del vector que sean mayor a 5. Y nos muestra los datos 10, 20 y 30. Esto también lo podemos, por supuesto, asignar a una variable, como lo hicimos anteriormente, b es igual a 5, le decimos vector de el resultado de vector mayor a b. Y lo sigue mostrando de esa manera. Así que dentro de este corchete, que quiere decir que es la posición, también puedes agregar ciertas funciones lógicas. También podemos crear, por supuesto, vectores de nombres, C, como lo hicimos, Juan, Daniel, Ana, Inés, y mandar a traer algún dato de esta posición, por ejemplo 2,4. Nos dice que es Daniel, Ana e Inés están y corresponden a este intervalo. Y de esta forma tú puedes crear vectores, ya sea de tipo numérico, carácter, booleano, poder comparar entre ellos y poder hacer operaciones matemáticas. Te espero en la siguiente lección para que aprendas más acerca del lenguaje de programación R, donde te hablaré de una estructura de datos llamada matrices.